Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva explicación médica aquí, en el canal de YouTube de CanalMed. Es un gustazo enorme contar con una audiencia tan interesada y siempre con ganas de entender los entresijos del cuerpo humano. Antes de meternos en harina, animamos a todo el mundo a suscribirse al canal. Echad un vistazo a nuestras otras presentaciones. De verdad, tenemos análisis visuales súper claros y directos que seguro resultarán de gran utilidad. Hoy traemos un tema que es, francamente, fascinante, las nefropatías vasculares. Así que, sin más rodeos, vamos a por ello. Bueno, ¿qué tenemos en el menú de hoy? Primero, veremos la presentación de las enfermedades renales y cómo se clasifican. Y después vamos a hacer zoom y profundizar en tres patologías muy concretas: el tromboembolismo de la arteria renal, la enfermedad ateroembólica y, por último, la trombosis de la vena renal. ¡Arrancamos! Punto número 1. Presentación de las enfermedades renales. A ver, hay algo fundamental que debemos tener clarísimo. Las enfermedades renales son, en la práctica clínica diaria, unas auténticas maestras del disfraz. Un porcentaje enorme de los casos no da ni un solo síntoma. Imaginemos a alguien que va a su típico chequeo médico del trabajo sintiéndose más sano que una manzana y de repente, ¡boom!, los análisis cantan. Sale una proteinuria, es decir, detectamos proteínas en la orina, o hipertensión o la creatinina por las nubes. Es un hallazgo totalmente casual que destapa un daño que ya estaba ahí trabajando en la sombra sin hacer absolutamente nada de ruido. Es súper curioso el contraste en cómo da la cara a este daño. Por un lado, la afectación del riñón puede ser solo una piececita más dentro de un rompecabezas sistémico enorme. Hablamos de enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus o la amiloidosis, que atacan a un montón de órganos a la vez. Y claro, el riñón se lleva su parte. Pero por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, pacientes que sí tienen síntomas súper evidentes. Pueden ser signos precoces y muy localizados, como un dolor renal agudo, o bien síntomas generales y más tardíos, cuando el daño ya está muy avanzado, manifestándose con edemas, una hipertensión brutal o incluso anemia. Pasamos al punto 2. Clasificación del daño renal. Para que todo este abanico de síntomas tenga sentido, en medicina dividimos la anatomía del riñón en 4 zonas clave. Las 3 primeras vendrían a ser la fábrica de filtración en sí misma. Tenemos el daño glomerular, que afecta a los filtros y deja escapar proteínas o sangre, el daño tubular, que trastoca ese delicado equilibrio de agua y sales, y el daño intersticial, que básicamente es la inflamación de los tejidos de soporte. Pero, y aquí viene lo interesante, de ahora en adelante vamos a pensar como fontaneros. Dejemos los filtros a un lado por un momento y centrémonos exclusivamente en la cuarta zona, el sistema vascular. Estas son las tuberías principales, las líneas de suministro vitales y las cañerías de drenaje de nuestros riñones. Si esta fontanería falla, toda la fábrica se va a pique. Sección 3. Tromboembolismo de la arteria renal. Si nos fijamos en la tubería principal de suministro, vemos que el tromboembolismo de la arteria renal es básicamente una obstrucción aguda de esta arteria o de sus ramas. Al cortarse de golpe el flujo de sangre, llega la isquemia, es decir, la falta de oxígeno, que acaba en un infarto de toda esa zona del riñón que dependía de ese vaso. El quid de la cuestión aquí, y esto es vital, es que, aunque no es súper frecuente, está brutalmente infradiagnosticada. ¿Por qué? Pues porque sus síntomas imitan a la perfección a viejos conocidos mucho más comunes en consulta, como los clásicos cálculos renales o una pielonefritis. Es un auténtico camaleón. Ojo a este dato médico porque resulta verdaderamente sorprendente. Resulta que una de las causas de esta trombosis puede ser un simple traumatismo contuso. Sí, hablamos del impacto directo del cinturón de seguridad en un accidente de tráfico. Es fascinante y a la vez un poco escalofriante pensar que el mismo elemento de seguridad que nos salva la vida con ese tirón tan fuerte y seco puede llegar a dañar la pared del vaso sanguíneo y provocar en cuestión de segundos la formación de un coágulo que tapona toda la tubería renal. Entonces, ¿cómo le hacemos frente a esto? Bueno, la clínica clásica no tiene pérdida cuando sabemos dónde mirar. Aparece un dolor lumbar repentino, como una puñalada, que muchísimas veces viene acompañado de náuseas y fiebre. En cuanto al diagnóstico, el laboratorio nos va a chivar una elevación de la LDH, que nos indica destrucción de tejido. Pero las pruebas estrella para ver esa tubería atascada son el TAC abdominal con contraste y, de forma ya concluyente, la arteriografía. ¿Y la solución? Pues como en cualquier avería de fontanería, hay que desatascar. El tratamiento busca restaurar el flujo de forma superurgente, ya sea con fibrinolisis para intentar disolver el coágulo o mediante una trombectomía para sacarlo de ahí mecánicamente. Vamos a la sección 4. Enfermedad ateroembólica por colesterol. Ahora, el peligro cambia de forma. Pasamos de un trombo enorme a una amenaza microscópica y bastante insidiosa.
En la embolia de colesterol, los culpables son minúsculas gotitas de colesterol que se sueltan de una placa de ateroma. Estas microgotas viajan tranquilamente por el torrente sanguíneo hasta que, como es lógico, las tuberías se van haciendo más y más estrechas y ¡zas!, se quedan atascadas en las arteriolas de los riñones. Actúan como pequeños escombros bloqueando un filtro microscópico. Pero atención, porque no solo causan isquemia, además desatan una reacción inmunitaria de rechazo tremenda y súper destructiva en toda la zona afectada. Esta secuencia de aquí detalla la cronología de cómo suele pasar esto, que por cierto muchísimas veces es un evento iatrogénico. Todo suele arrancar en el paso 1, cuando hay una manipulación de las arterias. Pensemos en un cateterismo de rutina o el simple hecho de empezar a tomar anticoagulantes. Esta acción nos lleva de cabeza al paso 2. La placa de aterodo, que estaba ahí estabilizada, se rompe. Y finalmente, en el paso 3, la corriente sanguínea arrastra todas esas microgotas de colesterol que acaban impactando de lleno en la red de capilares renales. Por eso mismo, es de absoluta necesidad mantener lo que llamamos una alta sospecha clínica. Frecuentemente, lo que se observa es una insuficiencia renal leve totalmente asintomática, justito después de un procedimiento vascular. La clave para destapar el misterio está en los análisis. Hay que buscar pistas pero que muy concretas, como tener los eosinófilos altos en la sangre, conocido como eosinofilia, o en la orina, eosinofiluria. Esto nos confirma la reacción alérgica o inmunitaria a esos dichosos cristales de colesterol. El tratamiento aquí es principalmente de soporte, pero hay una norma fundamental. Es imperativo retirar los medicamentos que, como los anticoagulantes, puedan seguir desprendiendo fragmentos de la placa. Llegamos a la sección 5. Trombosis de la vena renal. Bueno, vamos a cambiar la dirección del flujo. Dejamos las cañerías de suministro y pasamos a mirar el sistema de drenaje. La trombosis venosa renal ocurre justo cuando este drenaje falla. Un coágulo bloquea una o ambas venas renales y la sangre no puede salir del riñón. El resultado, una congestión severa. El sistema literalmente hace retroceso y se inunda. Y un dato clínico súper importante a retener es que, aunque por supuesto puede darse en adultos, esta es una presentación médica muy clásica y bastante temida durante la edad pediátrica. Pero, ¿qué provoca que el drenaje se coagule así? Las causas suelen centrarse en lo que denominamos estados de hipercoagulabilidad, es decir, cuando la sangre tiene una tendencia totalmente anormal a formar coágulos. Esto se ve en situaciones como el síndrome nefrótico, al tomar anticonceptivos orales, si hay presencia de neoplasias, o bien como extensión de un problema en la vena cava. Y de nuevo ilustrando la vulnerabilidad física que tienen nuestros vasos sanguíneos, los traumatismos severos, como el famoso tirón del cinturón de seguridad que mencionábamos antes, vuelven a aparecer en la lista como culpables inesperados de bloqueos venosos. Resulta fascinante observar cómo la propia anatomía del cuerpo nos dicta los síntomas. La clínica nos trae el dolor lumbar de siempre, insuficiencia renal aguda y varias manifestaciones sistémicas. Pero hay que destacar una peculiaridad anatómica que es simplemente asombrosa. La vena gonadal izquierda drena en ángulo recto directamente hacia la vena renal izquierda. Por lo tanto, si la vena renal izquierda se atasca por un trombo, la presión se acumula hacia atrás, provocando la aparición repentina de un varicocele izquierdo. Es una pista diagnóstica visual increíble, de verdad. Analíticamente veremos leucocitosis y una bajada de plaquetas, y el pilar fundamental del tratamiento para resolver semejante atasco será aplicar una anticoagulación estricta. Así que después de ver cómo fluye la sangre, desde esos trombos enormes hasta las microgotas invisibles de colesterol, nos surge una reflexión ineludible. Queda patente que los riñones son unos sufridores silenciosos natos y su destino está intrínsecamente ligado al estado de nuestras arterias y venas. Esto nos lleva a plantearnos una gran pregunta. ¿Hasta qué punto la salud cardiovascular es el verdadero espejo de nuestra función renal? Es una idea muy profunda sobre la que merece la pena reflexionar. Confiamos en que este análisis visual haya aportado muchísima claridad sobre las mecánicas, a veces complejas, pero siempre asombrosas, de la nefropatía vascular. Desde aquí animamos de nuevo a suscribirse al canal de YouTube de Canalmed para descubrir muchísimos más contenidos y explicaciones médicas súper interesantes. 1.000.000 de gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega.